¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves 6 de junio. Reposamos ya las principales noticias del día. Comienza el análisis. Últimas horas de un jueves que ha estado como el tiempo, revuelto. Han bajado las temperaturas y también el peso informativo del día. Hoy en Extremadura la atención ha estado en el Parlamento Regional, sesión plenaria marcada por FEVAL con punto y final a la Comisión de Investigación Política sobre el caso, o por la universidad con rechazo a la posibilidad de darle más margen a los estudiantes para poder pagar las matrículas. En el resto, nuevas miradas al IVA o a Bruselas. Con la troika mostrando grietas, hoy la Unión Europea ha dado síntomas más bien de desunión europea. Pan, leche, huevos, libros o medicinas podrían subir con la reforma del IVA. El gobierno ya admite públicamente que podría modificar la lista de productos a los que se les aplica el tipo superreducido y pasar del 4 al 10%. Hoy el Banco Central Europeo ha recomendado a España justamente lo contrario, bajar los impuestos. Los empresarios no quieren hacer públicos sus sueldos en la COE. La organización rechaza que la ley de transparencia obliga a auditar todas sus asociaciones y pide que no afecte a la competitividad. Sancionado por someter a lapidación a sus alumnos. Un profesor en Asturias pedía al resto de estudiantes que lanzasen estuches a quienes se portaban mal. Ha sido suspendido con 6 meses de empleo y sueldo. Sobre estas noticias y sobre lo que ustedes quieran, pueden como siempre opinar, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisistech, o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros, como cada jueves, Ana Galán, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola Manu, buenas noches. Y Antonio Tinoco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manu. ¿La semana bien, los dos? Sí, La semana bien. estupenda. Bueno, pues arrancamos mirando al Parlamento extremeño, que ha sido noticia hoy. La crónica política manda, se celebraba pleno allí, con dos asuntos relevantes, más que relevantes. Uno afecta directamente a los universitarios. Extremadura finalmente no va a ampliar los plazos del pago de matrícula de la UEX, ni va a anticipar las becas. Ha habido rechazo a la propuesta socialista. El otro asunto protagonista es el caso FEVAL, con el punto y final a la Comisión de Investigación Política en la Asamblea que ha durado año y medio. Vamos por partes. Sobre esto último, queda aprobado el dictamen de la comisión que acredita irregularidades en este consorcio público durante la etapa socialista. Hoy los grupos políticos, como han venido haciendo durante este año y medio, han vuelto a enfrentarse sobre ello. Lo dudaría, porque si usted ha tapado, amparado y justificado la corrupción una sola vez, podría hacerlo mismo. Señorías, silencio. Tenga usted dignidad, asuma su responsabilidad. Pida perdón a los extremeños. ¿Quiénes tienen responsabilidades y quiénes las ejercieron? Todas la Junta Rectora, todas. Porque así lo dicen los estatutos del consorcio FEVAL. La pregunta es, ¿se ejercieron o no se ejercieron? Y la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista es sí. Ningún extremeño, creo yo, se creería hoy en día que la vicepresidenta segunda, que estaba presidiendo la Junta Rectora y que tenía que debatir con mucha asiduidad con el presidente, no conocían los hechos que estaban aconteciendo en FEVAL. Bueno, ¿cómo se cierra a vuestro juicio esta comisión de investigación? Pues como es una comisión de investigación formada por partidos políticos o por representantes de partidos políticos que desde mi punto de vista no buscan la verdad y sobre todo no buscan el beneficio de los ciudadanos, se cierra pues con una declaración política que le sirve para el juego político, para la polémica política, para la discusión política, pero no creo que esta comisión de investigación, como ocurre con la mayoría, no es que esta sea especialmente negativa ni nada de eso. Yo creo que es la propia figura de la comisión de investigación la que no tiene una virtualidad para solucionar las cosas. Como digo, no va a conseguir más datos de los que por su parte el juez y con la ayuda de la policía y con la ayuda de los órganos que tiene a la mano el juez va a conseguir. Por lo tanto, pues yo creo que espero, confío que marquen un punto y final, como decías tú,
al tema político y ahora dejemos al juzgado y a los tribunales que lleven a cabo lo que están haciendo, porque a fin de cuentas a los ciudadanos lo que les interesa saber es si realmente se robó en Feval, si realmente hubo dinero público que se gastó en donde no se tenía que gastar, y si es así, pues que paguen, entre comillas, o que cumplan con la justicia lo que hicieron ese delito, ¿no? Dicho esto, yo sí que estoy de acuerdo que hay una cierta responsabilidad política que todos deberíamos y todos los políticos tendríamos que asumir, pero todos lo tendrían que asumir en sus esferas. En esa Junta Rectora había miembros de los dos partidos políticos, del PP y del PSOE, la mayoría del PSOE, pero sí que había un representante del PP que también, entre comillas, por la regla de tres que están esgrimiendo, se tenía que haber enterado de lo que estaba pasando, claro, y a lo mejor no se enteró. Yo me quedo con unas declaraciones que ha hecho Alejandro Nogales de Izquierda Unida diciendo que a lo mejor lo que se le puede cuestionar a Guillermo Fernández Vara es el error político, ¿no? O el no haber tomado medidas antes. Él encargó una auditoría, sí que es verdad, a lo mejor sí que tenía que haberlo hecho antes, porque esto era, lo hemos comentado ya aquí varias veces, Vox Populi, y se sabía que algo estaba pasando. No sabía muy bien qué, pero algo estaba pasando. De todas formas, ahora ya toca a los tribunales, creo que esto ya debe aparcarse a un lado, la comisión ha hecho su trabajo, dejemos a los tribunales que hagan el suyo y que decidan qué pasó con el dinero de todos nosotros. Yo creo que sí, que efectivamente hay un error político por parte de los responsables políticos que los ciudadanos, nosotros, habíamos puesto allí para que vigilaran, para que supervisaran, para que fiscalizaran, para que les dieran explicaciones las personas que estaban dirigiendo Feval. Pero claro, o sea, todos, como tú dices, ¿no? Es un contrasentido que se cree una comisión de investigación para que una comisión de investigación apunte a una determinada dirección, que me parece bien, y olvide otras determinadas direcciones. Como por ejemplo, que en esta misma mesa lo hemos hablado ya en anteriores programas, pues los representantes de todas las instituciones que estaban en el Consejo Rector. Por lo tanto, hombre, tendrían más credibilidad y sobre todo los ciudadanos no pensaríamos tanto que las comisiones de investigación no buscan la verdad, sino eso, lo que hablábamos antes, la pelea política, si pusieran pusieran el acento y la crítica en todos aquellos... Y después que en los enfrentamientos políticos creo que es un error mezclar también las cuestiones personales y utilizar términos como la sombra de la duda le va a perseguir, ciertos mecanismos. Yo creo que aquí son políticos, las responsabilidades hay que asumirlas, pero ya está, vamos a dejar a los juzgados. Bueno, uno de los asuntos del día era Feval en ese pleno de la Asamblea, el otro la Universidad de Extremadura, porque, como les hemos dicho, hay novedades. Queda rechazada una propuesta socialista que planteaba aumentar de 2 a 3 el número de pagos de las tasas en la universidad y la creación de un fondo para el anticipo del pago de las becas del Ministerio. Desde el PP e Izquierda Unida aseguran que provocaría problemas serios de liquidez en la universidad extremeña y su colapso económico este año. Es más, desde Izquierda Unida dicen que ha sido una petición expresa del rector. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo he leído lo que se ha escrito de este asunto que se ha tratado en el Parlamento y no he leído esa referencia a la universidad. Hombre, yo creo que de entrada no se puede presentar una propuesta que afecta directamente a la universidad sin haber consultado antes a la universidad. Por lo tanto, y no lo había leído. Ahora dices que Víctor Casco hizo referencia a que el rector... Yo creo que le afecta además a la economía de la universidad, que está muy tocada también. Creo que sí que es verdad que tiene que consultarse, pero sí que es verdad que es una cuestión que debería ponerse encima de la mesa. Porque la situación de muchos estudiantes es complicada a la hora de pagar las tasas. Yo he visto, he recabado algunos datos del presupuesto de la universidad y grosso modo, las tasas y las matrículas corresponden el 18% de los ingresos de la universidad. Teniendo en cuenta que no se trataba de no pagar, es decir, sino de diferir, de poner en lugar de dos pagos, que ahora es lo que está estipulado y a lo que los estudiantes tienen derecho, ponerlo en tres veces, a mí me parece que un quebranto financiero a la universidad tal vez no le podría ocasionar. Y por lo tanto, esa propuesta sí es buena para las familias y no tanto perjudicaría a la universidad. Pero bueno, en cualquier caso, perdóname, creo que la opinión del rector tenía que haberse... Es que yo vuelvo a lo que hemos hablado muchas veces, porque no se sientan a hablar. Quiero decirte, hay una situación excepcional, la situación económica es complicada,
hay muchos universitarios que tienen problemas para pagar, se sienten todos los colectivos implicados, la universidad, los estudiantes, los políticos, todos. ¿Por qué siempre vamos como a rodaje, ¿no? A todos tiramos para adelante y se visualiza lo que ha pasado hoy en el Parlamento. Hoy en el Parlamento ha parecido que eso no ha salido adelante porque tú no me has aceptado una enmienda, yo no te he aceptado otra enmienda, claro. Yo quiero la derecha, yo quiero el centro, yo quiero... No, perdonen. No, yo estoy de acuerdo con el fondo, pero como tú no me aceptas, claro, o sea, este matiz... Volvemos a lo que decimos muchas veces, que el ciudadano visualiza... Cualquier estudiante, cualquier universitario que haya visto lo que ha pasado, se vuelve a decepcionar de su clase política. Vamos a sentarnos, vamos a analizarnos, vamos a ponernos todos de acuerdo, porque es algo que afecta a muchos jóvenes de Extremadura, y saquémoslo adelante porque, como tú dices, no es una cosa... No es una locura, es una cosa que se puede hacer racionalmente, claro. Y que todas las partes la pueden llevar a cabo. Creo que era una propuesta de impulso, ¿no? Sí. Sí, por lo tanto, cabía ahí mucho matiz posterior, ¿no? O sea que, en fin, creo que como dices, las consultas previas de las instituciones afectadas le dan rigor a las propuestas, porque van sobre la realidad y evitan... Sobre todo porque es una cosa que sí que es una realidad y que hay que atenderla. Y que hubiese sido bueno, ¿no? Que las familias, en lugar de pagar la matrícula de sus hijos, que en muchos casos resulta un gasto importante, poderlo hacerlo en tres veces. ¿No? O el anticipo de las becas, que era otra. Claro, es que el problema también que tienen las becas es que las becas te las dan, pero no te las pagan a lo mejor hasta bien avanzado el curso, ¿sabes? Bueno, la universidad es asunto protagonista y el otro enfrentamiento político que ha habido hoy, que ha coleado en el Parlamento Regional, ha sido el denunciado en la Fundación Jóvenes y Deporte. Ya saben que el Partido Popular ha llevado el caso a la Asamblea, donde ha solicitado los contratos suscritos entre la Fundación y la empresa creada por la mujer del que fuera exdirector de esa fundación. Sí, nosotros, y además es que nosotros mantenemos y efectivamente que ha habido contratos, relaciones comerciales y mercantiles entre la Fundación de los Jóvenes y el Deporte, dirigida en este caso por el señor Jesús Hidalgo, y la empresa que fundó su esposa ICA Telemática. ¿Qué recorrido pensáis que puede tener esta denuncia? A lo mejor termina en una comisión de investigación, si tan aficionados son nuestros representantes. Hay 5 ahora mismo, bueno, ya 4 con la de FEVAL que hoy ha terminado. Bueno, nosotros que somos periodistas y llevamos ya en esto tiempo, hay ciertos signos que uno echa mano, porque claro, hay cruces de declaraciones y uno dice, bueno, ¿qué puede haber? A mí me hubiese gustado que el señor José Hidalgo hubiese dado una rueda de prensa y hubiese presentado ante las graves acusaciones que se le han proferido por parte del Partido Popular, que hubiesen presentado una rueda de prensa y con todo el arsenal de documentación que... Mandó ayer un comunicado con la documentación. Pero la puesta en escena en este caso es importante. Y son esos signos a los que yo me refiero, que los periodistas muchas veces nos acogemos para ventear las cosas, ¿no? A mí me hubiese gustado que Hidalgo hubiese dado una rueda de prensa con todos sus papeles por delante. Y si le hubiese preguntado todo lo que los periodistas hubiesen considerado oportuno. Eso no se ha hecho. Otra cuestión. Él dice, por lo que he leído, que esa empresa efectivamente fue de su mujer, pero que después fue vendida y ahora mismo a personas que no tienen nada que ver con su círculo familiar. ¿Correcto? Yo no lo pongo en duda. Pero hay una cuestión estética. Yo, si tengo una empresa, o mi mujer tiene una empresa, o mi familia tiene una empresa, la vendo y al cabo de 3 años voy a un cargo público que tiene relación, que podía tener relación o pedir servicios de un sector al que pertenece esa empresa, jamás iría a que me los prestara. Además no pasaron 3 años. Una cuestión estética. Pero además no pasaron 3 años, pasaron 5 meses. Que es lo que también llama un poco la atención. No sé, yo creo que al final empezamos otra vez en cruces de acusaciones y, como tú bien dices, yo creo que ciertas cosas también, si se está hablando de dinero público, de dinero de todos los extremeños, también existen los juzgados. Aparte de la denuncia política, que me parece muy bien. Igual que el señor Hidalgo, si considera que es mentira, puede ir al juzgado y decir que han cometido un delito contra su honor o con su honorabilidad. Al final lo que hacemos somos los periodistas los que tiramos de la cuerda para un lado para otro. Cada uno tiene sus argumentos que en un momento dado pueden ser válidos por ambos lados,
Y al final lo que hacemos es volver otra vez a insistir en que se ha jugado con el dinero de todos nosotros, hay una cierta corrupción, volvemos otra vez a la dinámica de los políticos / igual corrupción. Y tampoco creo que sea bueno con la que está cayendo. Me parece muy bien que se denuncie políticamente las cosas que se han hecho mal. Me parece mejor incluso que se vayan a los juzgados para que después haya responsabilidades reales y si ese dinero hay que devolverlo, se devuelva porque se ha adjudicado mal. Y después, por favor, dediquémonos también a la política real, dediquemos a solucionar los problemas de los ciudadanos y atendamos la situación de paro que hay, porque a veces creo que nos despistamos con ciertas cosas y perdemos la perspectiva de lo que realmente es importante. Estoy de acuerdo con... Bueno, cerramos la crónica política mirando fuera de nuestras fronteras. ¿Cuántas veces se ha hecho la pregunta de si sobra o no el Senado en este país? Pues bien, en Irlanda, fíjense que han dado un paso adelante. La Cámara Baja está estudiando una propuesta de eliminar de un plumazo, como quien dice, el Senado, y ahorraría al país irlandés 20 millones de euros al año. La idea llega desde el gobierno de coalición, que considera que hay demasiados políticos en el país. Es una idea que no pocas veces se ha planteado, como decía, aquí en nuestro país. ¿Pensáis que deberíamos copiar de alguna manera? Yo además, el Senado es una dinámica que siempre ha estado encima de la mesa, no ya su desaparición, pero sí su adecuación. Todos los presidentes del Senado que yo he escuchado, y he escuchado a varios porque han pasado por aquí, por esta región, hablaban de lo mismo, pero es una cosa que jamás se hacía. A mí me han gustado las declaraciones del primer ministro, que dice que el Senado está anticuado y es elitista. Y es que además creo que es una frase que se ajusta también a nuestro Senado. Al final lo que te das cuenta es que es una Cámara de representación autonómica que no hace la función que se supone que tiene que hacer. Entonces yo ante eso creo que hay dos opciones: o se reestructura, o se reorganiza, o se reforma sus funciones y cómo actúa, o a lo mejor hay que analizar, dadas las circunstancias que tenemos económicas, qué hacer con el Senado. En las circunstancias de crisis económica en la que estamos, este tipo de mensajes y este tipo de... creo que germinan, tienen buena acogida entre la opinión pública. Yo he visto así con toda la premura del caso, y no tiene nada que ver el Senado de Irlanda con el Senado de España. El Senado efectivamente de Irlanda sí que es un órgano elitista, porque es que ni siquiera no hay unos representantes directos, no se vota por sufragio universal. O sea, ahí hay 60 miembros, 10 u 11 los nombra directamente el jefe de gobierno, 6 o así los nombran las universidades, un par de universidades de Irlanda, y el resto se nombran lo nombran diputados, concejales y también algunos senadores. Y sobre todo es una Cámara de segunda lectura, pero que no tiene poder de veto. Pero, Antonio, entonces, ¿aquí cuántas veces se han decidido cosas en el Senado que después no se ha llevado a cabo? Correcto, pero estamos yo creo que el Estado español tiene una estructura más complicada que Irlanda. Irlanda es un Estado centralista. Aquí hay un Estado de autonomías. Otra cosa es, desde mi punto de vista, vamos a ver, estamos aquí en una dicotomía. ¿Hay que cerrar el Senado o hay que dejarlo abierto? Bueno, pues vamos, a lo mejor esta polémica, esta discusión respecto del cierre del Senado, lo que provoca es, yo creo que la verdadera discusión, y es que cambiemos el modelo del Senado que tenemos, que es una serpiente de tantísimos veranos, ¿verdad? Que yo creo que la reforma del Senado que tanto se ha dicho. Por eso digo, la reforma del Senado, yo creo que nunca se ha emprendido. Yo creo que desde que la Constitución tenía 15 días ya hemos estado hablando de la necesaria y urgentísima reforma del Senado y nunca se ha emprendido. Pero, hombre, yo creo que una Cámara de representación territorial en un Estado como es el nuestro, descentralizado y estructurado en comunidades autónomas, y que esa Cámara sea la representación de las comunidades autónomas, sí que podría tener un valor a la administración política. Pero un valor real que se ajuste a la teoría que tú estás diciendo. Porque la práctica no se ajusta a esa teoría. Por eso digo, hombre, Manu nos planteaba, hombre, sería cuestión de copiarlo, sería una idea. Hombre, yo me conformaría con que se reformara, también te lo digo. Claro, por eso digo yo no creo que a lo mejor es una buena ocasión, es un buen pretexto para iniciar por enésima vez las discusiones sobre qué Senado queremos. Hace unos meses, hace un año ya creo, vino aquí el presidente actual del Senado, Pío García Escudero, y volvió a hablar de la reforma del Senado. Porque además es lo que hemos dicho,
todo el mundo está de acuerdo, las comunidades autónomas están de acuerdo. Hay declaraciones públicas de senadores diciendo que no sirve actualmente. Claro. Que se reforme, que no sirve como está. Ellos siempre insisten que no sirven como está. Y yo le pregunté por plazo. Bueno, vamos a ver, por favor, me gustaría que más que un anuncio me dijera cuándo. Bueno, vamos a crear un grupo de trabajo para que estudie. No. O sea, vamos a ser valientes y vamos a afrontar que las cosas se pueden reformar. Y que si estamos todo el mundo de acuerdo, como parece que es así, demostremos a la ciudadanía que esto se puede arreglar y que realmente el Senado va a ser un órgano de representación autonómica, donde las autonomías tengan voz, porque ahora mismo no. Bueno, pues donde sí hay calendario, además específico y marcado, es, por ejemplo, las reformas que tenemos que hacer en otros aspectos, en el IVA. En la reforma de las pensiones. ¿Os acordáis de hace poco las recomendaciones de la Comisión Europea? Pues Bruselas nos ha dado un pequeño tirón de orejas hace muy pocas semanas, mandando algunas medidas, un calendario, y en el que se apuntaba también al IVA. Y todo apunta a que habrá cambios en él. Hoy lo ha reconocido el propio gobierno con un curioso verbo, dice el ministro Soria, que se tocarán impuestos. Los focos están en los productos a los que se aplica el tipo superreducido del 4%, y lo llamativo es que en esa lista están productos de primera necesidad, como el pan, la leche, los huevos, la fruta, los libros o viviendas de protección oficial. Las dudas que se plantean son, en primer lugar, qué productos quedarían afectados por ese posible cambio, y en segundo lugar, cuál sería el nuevo tipo que se les va a aplicar. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que hay una ceremonia de la confusión respecto de la subida del IVA, y al final va a haber subida del IVA porque... Y más confusión, por cierto, el Banco Central Europeo, que hoy ha pedido a España, ha recomendado a España que baje impuestos. Que baje impuestos. Esa es la contradicción. Rajoy hace unos días... Hace una semana. Bueno, hace unos días. Utilizó el verbo lo explorará. Explorar, no quiero subir el IVA, pero lo exploraré. Malo. ¿Qué se puede entender por eso? Hoy viene el ministro de Industria y dice que va a tocar el IVA de algunos productos, sobre todo el IVA superreducido. Hombre, que es justamente aquellos productos en que de primerísima, como tú has citado, de primerísima necesidad, porque también, además de esos alimentos, están también los medicamentos, ¿no? O sea que parece que no es la mejor idea desde el punto de vista ciudadano, evidentemente, tocar el IVA, y por supuesto, si hay que tocar el IVA de aquellos productos de primera necesidad, pues parece ser que... Yo vuelvo a decir lo que decía hace una semana. Volvemos a los mensajes contradictorios, empezamos por ahí. No se iba a tocar el IVA, el presidente sí que es verdad, después dijo que se explorará, pero al principio dijo que no se iba a tocar. A los 2 días dijo que se exploraría, ahora el ministro dice que se va a tratar. Sobre los productos más básicos, afectando a todos otra vez, al común de los mortales. Cuando el Banco Central Europeo dice que hay que bajar los impuestos porque el consumo se está desacelerando. Y como se desacelera el consumo, no hay crecimiento. Y como no hay crecimiento, no hay empleo. Al final estamos en una rueda que no sabemos dónde nos va a llevar. Y al final, lo que decimos siempre aquí, pagamos el común de los mortales cuando a lo mejor había que ir por otras vías, como hemos comentado siempre, fraude fiscal, impuestos a las grandes fortunas. Vamos a intentar que al final consigamos avanzar por otros lados, porque estamos consiguiendo apretar el cinturón tanto, que no sé qué va a pasar. Además, no sé si habéis reparado en una... A mí me ha llamado la atención, hoy he entendido también esa ingeniería lingüística de los políticos. El señor Soria ha dejado caer que no se sube el IVA del 4%, el superreducido, al 10%. No, estamos equivocados. Lo que hace es bajarse menos. Es decir, el IVA general es el que teóricamente tendría que tener todos los productos, pero el gobierno nos hace la merced de que nos rebaja ese IVA general, algunos de una manera reducida al 10% y a otros muchísimo más reducido al 4%. Y por lo tanto, que suban del 4 al 10 no es una subida, no, es que baja menos. O sea, no sé si lo habéis y el ciudadano visto. Ante eso, el ciudadano ante eso, ¿qué piensa? Nuestros políticos, entre comillas, nuestros políticos nos intentan tomar el pelo, porque es lo que piensa el ciudadano. Bueno, llegamos mucha ingeniería lingüística desde hace muchos años. Desde el crecimiento negativo ya vamos. Sí, por supuesto, esto no va en colores, esto está claro que va en momentos. Sí, pero además se ha utilizado bastante. Al final lo que conseguimos es que perdamos cualquier confianza en lo que pueda pasar. Bueno, la COE, también protagonista hoy de la economía, los empresarios, la patronal, porque han pasado por el Congreso y finalmente la COE no va a hacer públicos los sueldos de sus directivos y también rechaza que se audite a sus empresas.
En definitiva, la Confederación no quiere estar sujeta a la supervisión de la Ley de Transparencia. Por eso han ido hoy al Congreso de los Diputados. Aseguran que de su presupuesto solo un tercio, dicen ellos, solo un tercio procede de fondos públicos. ¿Qué os parece la decisión? Pues yo le invitaría al señor Rosell y a su organización que si no quieren someterse a la Ley de Transparencia, no admitan fondos públicos. Exacto. Y si no es así, que a partir del momento en que no admitan la Ley de Transparencia, el Estado no le dé fondos públicos a la patronal. En el presupuesto actual son algo más de 6 millones de euros de los 19. Pero si ellos, vamos a ver, si quiere fondos públicos, aquí entre para lo bueno y para lo malo. O sea, para la parte de, como yo digo, para la parte de beneficiarte y para la parte de obligarte. Si ahora mismo estamos exigiendo a la ciudadanía que haya una transparencia, que se sepa dónde va cada euro que se recoge con nuestros impuestos, pues la COE, si recibe fondos públicos, pues tiene que acogerse a eso. Sí que es cierto que ya anunció que quería renunciar de algún modo a esos fondos públicos. Si ellos se quieren ver como una empresa privada, como una entidad privada, me parece perfecto. Además, si es solamente un tercio, son 6 millones de nada. Para ellos, si es solamente un tercio, seguramente son capaces de sacarlo de las cuotas. Pues yo te digo que esos 6 millones a todos los demás nos va a venir estupendamente. Bueno, y otra de las polémicas del día está en la justicia, porque va a recurrir directamente ante la audiencia la prisión del exbanquero de Madrid, la Fiscalía de nuestro país. Ya saben que el exbanquero Miguel Blesa ingresó ayer en la cárcel, prisión incondicional sin fianza. Pues bien, la Fiscalía asegura que no aprecia ningún riesgo de fuga del exfinanciero y que ya tiene depositada una alta fianza. La decisión de recurrir ha provocado muchas críticas al no entender que actúe la Fiscalía como si fuera el abogado defensor del caso. Emilio Cortés, exdecano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Extremadura y abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Manu, buenas noches. Bueno, ¿entiende usted esta decisión de la Fiscalía de defender a Blesa? Hombre, es que el papel del Ministerio Fiscal en el procedimiento es la defensa de la legalidad. Por tanto, no hay que pensar que el fiscal está para acusar siempre. Y si en la defensa de la legalidad se ha considerado que es pertinente en este caso recurrir la imputación, además de imputación no, la entrada en prisión provisional, pues procesalmente es un acto ortodoxo, poco frecuente pero ortodoxo. De todas maneras, el caso, ¿cómo se ve desde el ámbito judicial de esta decisión que toma la Fiscalía? ¿Considera que, de verdad, sin conocer lógicamente todos los detalles, debe recurrir ante eso que dice de que no hay riesgo de fuga porque siempre ha comparecido y que además tiene esa fianza? A ver, Manu, aquí hay ruido de fondo, que es un procedimiento normal. El juez está recusado, el juez es muy pintoresco, es muy particular en su forma de actuar, no nos olvidemos de eso. Ya ha habido una prisión provisional que se ha eludido con una fianza. En definitiva, es un procedimiento que tiene unas características muy singulares. Yo creo que existe un cierto pulso entre la Fiscalía y el juez de instrucción, y este pulso, que puede ser legítimo, yo no digo que sea ilegítimo, pues tiene una manifestación a través de un acto procesal, no diré que extravagante, pero sí bastante poco frecuente, que consiste en que el fiscal recurre que el hecho de que esta persona sea privada de su libertad. A mí me parece todo muy saludable y me parece todo muy encuadrable en la administración de justicia de un Estado democrático, siempre que las reglas sean limpias y que no se traten de vendetas ni de venganzas entre ellos. Yo creo que el fiscal está haciendo su papel, sí. Pues Emilio Cortés, muchísimas gracias, como siempre, por aclararlo. A vosotros. Buenas noches. Vale, Manu, adiós. Bueno, ¿cómo lo veis? A mí es un asunto que me preocupa bastante, sí. Porque, hombre, no es frecuente además que se produzcan este tipo de enfrentamientos y sobre todo que el fiscal, que como dice Emilio Cortés es el garante de la legalidad, anuncie la posibilidad de una querella por prevaricación continuada del juez. Estamos hablando de palabras mayores. Y sobre todo de que la actuación del juez pueda echar por tierra todo el procedimiento. Y ahí sí que habría un montón de damnificados, que no son precisamente ni el juez, ni el fiscal, ni eso, sino los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, es un asunto de mucha preocupación. Yo he visto los argumentos que da la Fiscalía para recurrir la prisión y, sobre todo, para tener en el punto de mira al juez por un comportamiento que consideran irregular, y a mí me parece, no siendo jurista, que tiene algunos fundamentos, ¿no? Sobre todo porque ha tomado decisiones el juez que afectan a derechos fundamentales de Blesa, como es la
la intervención de comunicaciones y de intervención de correos electrónicos que no están suficientemente motivados, que ha utilizado una providencia en lugar de un auto. Los jueces se expresan por providencias, autos y sentencias, y la providencia, perdóname, es para las cosas de trámite, es decir, los autos tienen que ser fundamentados y cualquier decisión que afecte a los derechos fundamentales tienen que estar fundamentados en derecho y el juez no lo ha hecho. Por lo tanto... A mí lo que me preocupa es que un caso además mediáticamente está siendo muy seguido y tiene mucha repercusión. Al final, te vuelvo a lo de muchas veces eso, a la visión que tiene el ciudadano, ¿no? Al final ve que tampoco se puede, entre comillas, casi confiar en el sistema de justicia. Está viendo que un fiscal está poniendo en cuestión la actuación de un juez con todo lo que ello representa. Parece que sí que es verdad que a lo mejor el juez se está extralimitando. Por tanto, ahí ya llega una cuestión de por qué lo hace o por qué no lo hace. Como han dicho bien, como nos acaban de comentar, hay mucho ruido de fondo en este caso y volvemos a crear una cierta falta de credibilidad en el sistema judicial que al final perjudica y lo extrapolamos a todo lo demás. Entonces hay que cuidar mucho las formas y hay que cuidar mucho. Si realmente ese juez lo está haciendo mal y está incumpliendo la legalidad, ese juez debería estar fuera ya. Yo creo que en cualquier caso que no se puede tender un manto de duda por todo el sistema judicial. Claro que no, Antonio, pero al final llega un momento que el ciudadano ve el que está a punto de sufrir un desahucio o el que está a punto de sufrir una serie de circunstancias o el que tiene que pagar 1.000 euros de tasa y se lo tiene que quitar de otras cosas. Al final lo que ve es que ¿qué pasa aquí? O sea, vamos a hacer... Si ese juez está actuando mal, hay unos mecanismos para que ese juez estuviera recusado. Efectivamente. Y no podemos alargarlo en el tiempo. Y hay precisamente unos mecanismos y se han puesto en marcha unos mecanismos. Eso es un funcionamiento normal de la justicia. Pero mientras tanto, este juez sigue actuando y mientras tanto Vamos a ver, Antonio, pues a lo mejor hay que volvemos a lo de siempre, a revisar los modelos o los sistemas. Al final lo que estamos creando todavía es más discusión, más disyuntiva, más dudas. Pues si esa persona lo puede estar haciendo mal, por lo pronto un paso para atrás, a analizar cómo lo está haciendo o cómo no lo está haciendo y que no se tomen más decisiones o que el proceso se pare. Pero los recursos y las recusaciones, afortunadamente, llevan un procedimiento. Un procedimiento porque es una garantía. Por lo tanto, no podemos decir, ese juez que parece un atrabiliario, fuera. No, tiene que seguir fuera. Yo estoy diciendo que a lo mejor si esa persona lo está haciendo mal, el proceso debe paralizarse hasta que se averigüe si lo está haciendo bien o mal. Porque al final, lo que tú acabas de decir, si le recusan dentro de 3 meses, todo el trabajo que se haya hecho, ¿dónde va? Pero es que si se paraliza el proceso, ya estamos prejuzgando un determinado sesgo, un determinado pronunciamiento del órgano que tiene que ver el recurso. O sea, yo creo... ¿Tú crees que estas dudas que se están creando beneficia al caso o beneficia al proceso? Yo creo que no beneficia al proceso. Vamos a ver, a mí lo que está ocurriendo con... Yo tengo un temor que he expresado, y es que el comportamiento de un juez puede echar por tierra un asunto que es de muchísima importancia. Pues ya lo estás diciendo. Ahora bien, sí, correcto, pero también tengo la salvaguarda de que está funcionando la administración de la justicia y ese recurso del fiscal y esa posible querella por prevaricación continuada del fiscal es una muestra del normal y saludable funcionamiento de la justicia. Estaremos pendientes de cómo sigue avanzando porque va a tener más capítulos seguro este caso. Nos vamos a ir a publicidad. En tan solo un par de minutos estamos de vuelta aquí en el análisis. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación. Combi Indesit A Plus No Frost por solo 379 euros. Con Ford Electrodomésticos. Los han trasladado aquí como parte de un programa para reformar mi isla. ¡Paso al hombre muerto! Este hombre será el primero en morir en la cámara de ejecuciones de Alcatraz. Acceso concedido. Protocolos de seguridad anulados. Han ocupado uno de los pabellones de reclusos. Tengo a un chiflado que quiere cargarse a una juez del Tribunal Supremo. Una película protagonizada por Steven Seagal. Tengo a un hombre infiltrado ahí dentro. ¿Como recluso? Sí. Al filo de la muerte. Esta noche a las 11, Noche de Acción. El Parlamento de Extremadura acoge el debate sobre el estado de la región. Gobierno y oposición harán balance de la situación general de la comunidad y Extremadura Noticias se lo contará en directo. El discurso del presidente Monago y las intervenciones de la oposición. Y profundizaremos en esta importante cita política en Primera Página y el análisis. Será los próximos 11 y 12 de junio.
Se dice que del cerdo se aprovecha todo hasta sus andares. Con la cereza del Valle del Jerte sucede algo muy parecido. Y en épocas como esta no es difícil encontrarnos a familias enteras encaramadas a sus árboles. Esto ha sido un trabajo durante siglos de nuestros antepasados. Por las buenas cerezas que hay aquí en el Jerte. Esta semana en Reporteros, el oro rojo. Ya estamos de vuelta en el análisis. Les hablamos ahora de un caso más que llamativo. Lo avanzábamos en el sumario. Ha ocurrido en Asturias. Un profesor ha sido sancionado allí con 6 meses sin empleo y sueldo por llevar a cabo con los alumnos de primero de ESO una práctica consistente en someter a lapidación, la palabra es suya del profesor, por parte de los propios compañeros a aquellos alumnos que se portaban mal. ¿Cómo era esa lapidación? Pues consistía en que todos arrojaban sus estuches al alumno en cuestión. Hombre, una cosa es la disciplina en el aula y otra parece esto. ¿Cómo lo veis? No lo sé. Pues que una cosa es la disciplina y otra cosa es unos métodos que, bueno, nos llevan a los tiempos del Evangelio, ¿no? O sea, parece lo de la lapidación y todo esto. La verdad es que estoy sorprendida con el caso. Me parece, hombre, yo puedo entender que los profesores tienen que ejercer una disciplina. Incluso estoy de acuerdo con muchos docentes que sí que subrayan que se ha perdido un poco la autoridad del profesor y que a lo mejor sí que... Pero no mezclemos. Pero una cosa es pedir un poco más de autoridad, un poco más de respeto o evitar casos como los que hemos tenido contrarios, ¿no? De ataques de alumnos profesores, y otra cosa, el ejemplo de vamos a tirar los estuches al que se porta mal. Es que me parece, vamos, del siglo no ya pasado, de por lo menos hace 5. Sobre todo involucra al resto de... Involucrar a los chavales, ¿no? Además, en la acción, tú tienes que ejercer tu disciplina con la autoridad que te confiere el ser docente y dando un ejemplo. No puedes pretender que los chavales, además, entonces que esos chavales cuando estén en la calle y se porte mal uno y haga trampa al juego también le tiran... No, hombre, no puedes dar ese ejemplo. Y, vamos, me parece intolerable de cualquiera de las formas, sinceramente. Además, creo que el hombre, no sé el caso concreto, pero... muy católico tampoco tiene que estar, para hacer eso, no sé, en mi opinión. Eran alumnos de 11, 12 años, o sea que ya... Que ya tienen por lo menos el discernimiento fuerza para tirar con el estuche. Y para decir que yo no me apunto al pelotón de fusilamiento, podía... Sí, pero además lo que te dice, si lo haces en el colegio y te lo pide tu profesor, o como, pues imagínate lo que puedes hacer fuera del colegio, ¿no? Te da una potestad que creo que va más allá de... Ya que ahora estamos muchas veces cuestionando la educación, el sistema y los jóvenes y tal... Hombre, vamos a predicar con el ejemplo, siendo más profesor, ¿no? ¿Y os parece adecuada la sanción? 6 meses de sanción sin empleo y sueldo. Yo creo que deberían hacerle un estudio profundo y psicológico, porque ese tipo de acciones no me parecen, siendo profesor, a mi modesta opinión, no lo conozco y no sé, pero ese tipo de acciones que no ve más allá de lo que está sucediendo, me parece que es para preocuparse. 6 meses no lo sé, pero el estudio, yo creo que es un caso muy concreto y muy específico que debería estudiarse y por lo menos debería haber un seguimiento. Bueno, 6 meses es en este ámbito administrativo es una sanción grave, o sea, de 6 meses de empleo y sueldo. Hombre, es una sanción grave que además marca, yo creo que... Sí, pero que haya un ejemplo antes y un después. Bueno. Claro, efectivamente, que lo importante es que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí acabaron los estuchazos, ¿no? Bueno, recordamos que es un caso aislado y que evidentemente no ha ocurrido solo en ese caso, en Asturias, en Gijón, y no hay más casos, afortunadamente, al menos que sepamos. Hoy nuestros compañeros de Primera Página les hacían una pregunta que luego hemos colgado en la web de canalextremadura.es. La de hoy es: ¿le parece bien multar a los padres cuyos hijos sean atendidos por comas etílicos? Y la respuesta es sí, un 66%, no 34%. Hay mayoría que está a favor de esta medida que estaría estudiando el Ministerio de Sanidad ahora mismo dentro de un plan para evitar de alguna manera el consumo de alcohol entre los menores. Vamos a mirar ahora a los titulares de la prensa digital. Titular principal en hoy.es: detienen al supuesto autor del tiroteo ocurrido en la Albuera hace año y medio. En el periódico Extremadura: Extremadura generó 3,5 veces más energía de la consumida en la última década. En expansión.com, en su edición de Extremadura, el gobierno regional ya ha decidido el recorrido del tren de alta velocidad, o de velocidad alta. En El País: el regreso de Erdogan enciende la protesta de los indignados en Estambul. Titular en elmundo.es: Bruselas ve erróneas e infundadas
las críticas del FMI al rescate de Grecia. Y en ABC.es, la fortuna de Bárcenas procede de las adjudicaciones amañadas con Correa. Bueno, pues son los titulares a esta hora de la noche. Ya veis que no hay mucha unanimidad. Hay diversidad de titulares. Sí, sí, creo que no coincidía prácticamente nadie. Se nos agota el tiempo, lamentablemente. Ana Galán y Antonio Tinoco, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Un placer, hermano. Y hoy nos despedimos con los mejores spots publicitarios de Iberoamérica. El Sol, el principal festival de publicidad en castellano, ha vuelto a rendirse al ingenio argentino y entre las creaciones españolas ha premiado a los spots, los anuncios de Fanta o de Antena 3. Los premios se han entregado en Bilbao, con más austeridad de costumbre, pero con trabajos de enorme valía. Más de 2.000 spots han concurrido este año procedentes de agencias de 15 países diferentes. Con uno de los premiados les dejamos hoy. Páselo bien. Qué delgadicos estábamos. Qué emoción. Con la Pamela que bien estoy. Y aquí se nos ve felices, qué contentos, ¿no? Sonrientes, estamos súper elegantes.